Listo, con el permiso de ustedes, con el permiso de sus papitos, ya empecé a grabar. Recuerden que esto se hace con el objetivo de que algunos estudiantes que no pueden ingresar a la asesoría, pues puedan verlo. Y también para quienes que participan en la asesoría quieren recordar algo, pues lo pueden hacer, ¿sí? Es lo mismo. Vamos a iniciar dándole gracias a Dios por permitirnos este momento de encuentro, de volvernos a ver, ya tuvimos unas vacaciones ricas, pero bueno, ya estamos otra vez al ruedo, entonces necesitamos estar agradecidos con nuestro Creador. Entonces vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por permitirnos este momento, por regalarnos sabiduría, por iluminarnos y por cada día ayudarnos en nuestro aprendizaje, en nuestros procesos académicos, por ayudarnos a ser mejores niños, mejores niñas, por ayudarnos a ser mejores hijos también e hijas, por la comida de nuestra casa, por el trabajo de nuestros padres, de nuestras familias, por la salud también de nuestros familiares y para que siempre estés de nuestra mano, de nuestro lado y no nos desampares nunca. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra Buenos como días, en el profe. cielo. Buenos días. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A ti, mamita María, que siempre nos cuidas, que siempre nos proteges, te vamos a regalar esta rosita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy acá a escribir a María Ángel Valderrama. Y Luisa, dice Luisa Fernanda, ¿me puedes regalar tu nombre? ¿Dónde está? ¿O me dejas verte? Por favor, acá dice Luisa Fernanda, pero no te puedo ver. Y no sé quién eres. Luisa, Profe, ¿usted ya me anotó a mí? sí, mi amor, ya. Luisa, Gracias. Luisa no nos contesta. Listo. Vamos a iniciar entonces nuestra explicación, nuestro trabajo en el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Les voy a explicar básicamente toda la estructura de la guía. Después voy a profundizar, bueno, mientras explico la guía voy a explicarles algunas cosas que son puntuales. Después vamos a aclarar unas dudas que ustedes tengan respecto de la guía, respecto a los ejercicios. Y bueno, también vamos a tocar unos temas de presencialidad para que no se confundan, ¿listo? Hay unas cosas que ustedes de pronto no van a venir, pero están confundidos en unas cosas, entonces de una vez voy a tocar esos temas, ¿listo? Bueno, acá está Paula Daniela Obando, pero no sé quién será. Dice, se fue Luisa. Decía Luisa, pero ya no está. Bueno, voy a compartirles en este momento la guía de lengua castellana que se preparó para ustedes. Guías de aprendizaje. Ya les comparto. Tan, taran, tan, tan. Okay. Y ahí, gracias. Bueno, espera, yo corrijo. Dice Juliana López. Juliana López. ¿Me regalas tu nombre completo, Reina? Dice Juliana López ahí, o quién será la estudiante que acompaña ahí. Soy yo, profe, ya le voy a cambiar el nombre.
¿Me regala el nombre, porfa? Breyer David Ramírez Lozano. Gracias, mi amor, gracias. Y donde dice Luisa, ¿quién es? No, la verdad no recuerdo el nombre, Luisa. Pero bueno. Esta es nuestra guía. Acá aparece en la primera parte todo lo relacionado con como datos a tener en cuenta. Entonces, pues acá están las asignaturas. Recuerden que lengua castellana y proyecto lector lo enviamos en una sola guía, pero se califican aparte. ¿Qué tiene diferencia esta vez? Mis amores, atentos a lo que yo voy a decir. Resulta que si usted me realiza todas las actividades relacionadas con lengua castellana, los ejercicios, perfecto. Pero si usted no lee el libro, no realiza la ficha de comprensión, usted pierde proyecto lector. ¿Listo? Esa es la nueva noticia. Ya está autorizado, ya es así, entonces ustedes verán, hay muchos niños que envían trabajo y no envían ese punto. Entonces, pues esta vez lo siento mucho, mis amores, pero pueden reprobar. Listo. En esta primera parte aparece pues el número telefónico al cual se pueden comunicar, que es el número que siempre está. Esta guía se debe tener o debe estar en el WhatsApp de la profesora o en el correo de la profesora completamente desarrollada el 11 de agosto a la 1:30 de la tarde. ¿Qué vamos a hacer qué vamos a tener en cuenta? Entonces, tú puedes desarrollar las actividades en la guía si tú la imprimes, ¿sí? Los niños de presencialidad les estoy solicitando impriman la guía, la necesito impresa. ¿Por qué? Porque acá vamos a trabajar con la guía, otros ejercicios y bueno, mientras no siempre va a ser la guía, pero van a hacer otras cosas, entonces es importante que traigan la guía impresa para que ustedes la puedan ver, la puedan observar, podamos rayarla, podamos sacar palabras desconocidas, bueno, todo lo relacionado. Ahora, si usted no tiene impresa la guía, pues desarrolle la guía aparte, desarrolle la guía en un cuaderno cuadriculado, desarrolle la guía en un blog cuadriculado, bueno, como lo quiera hacer. Eso sí, teniendo en cuenta la letra muy hermosa y ortografía Profe, buenísima. entonces sí se puede hacer en la guía Claro, que se puede hacer en la guía. y uno no trabaja al escribir el nombre del completo, el nombre del acudiente y tu grado. Sí, señora. ¿Qué pasa si ustedes no? Bueno, para enviar ese trabajo usted debe escanearlo, ¿sí? Y después de escanearlo, pues ponerlo en formato PDF. Cuando yo lo voy a enviar a mi profesora, bien sea por correo o bien sea por el WhatsApp, yo debo especificar mi nombre completo, debo especificar mi grado, pues ya sé que es esto, pero por favor especifíquelo, y debo escribir el nombre completo de mi acudiente. Si mi acudiente es mi mamá, pues el nombre completo de mi mamá. Si mi acudiente es mi papá, pues el nombre completo de mi papá y así. O el nombre completo de la persona que esté como acudiente. Por favor, si ustedes no envían esos datos, yo no le puedo revisar el trabajo. ¿Cómo van a solicitar asesoría, señora? Profesora, yo lo voy a hacer en la guía. ¿Será que yo lo puedo hacer con lápiz rojo para que si note la diferencia? Como yo siempre lo he hecho así, con lápiz rojo. Sí, mi amor, pero hay unas cosas que deben quedar con el color que la profesora solicita ahí en las actividades. No sé si ya revisaste la guía, pero hay cosas que dicen de color tal, de color tal, de color tal, de color tal. Ah, sí, Entonces, profesora, lo de los cuentos, subrayar, por ejemplo, eso sí, profe, eso sí ya lo ok, tengo. les Gracias, recuerdo, profe. sí, les recuerdo que para hacer preguntas, por favor, alzan la mano, con mucho gusto yo les doy la palabra. ¿Listo? ¿Qué pasa para las asesorías? Por ejemplo, necesito preguntarle a la profesora algo relacionado con tal cosa. Entonces, nosotros los profesores, como tenemos presencialidad los días lunes y martes, o sea, vamos a estar acá los días lunes y martes en clase todo el tiempo con los niños, pues probablemente yo no voy a poder resolverle dudas los lunes y martes. Entonces, solamente resuelvo dudas los miércoles, los jueves y los viernes desde las 7 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde. El horario de la atención de los docentes ya cambió hasta la 1:30 de la tarde, ¿sí? Ya no es hasta las 3 de la tarde, ya es hasta la 1:30 de la tarde. Señora Majo. Profe, el trabajo se tiene que enviar el 11 de agosto a la 1:30 p.m. No.
El trabajo puede enviarlo antes del 11 de agosto, o sea, la fecha máxima es 11 de agosto y la hora máxima es a la 1:30 del 11 de agosto. Lo puede enviar antes. Con mucho gusto se lo voy a recibir antes. ¿Listo? Ah, listo, Ok. profe. Yo ya estoy haciendo lo suyo primero. Bueno, ok. Seguimos. Algo para tener en cuenta en cuanto a la actividad nueva que está relacionada, la actividad 9 que está relacionada con la asignatura de proyecto lector. Entonces, como les dije, vamos a trabajar la obra literaria Cuentos Inolvidables. Aquí está. Esa obra literaria, pues, yo la mandé fotocopiar en la escuela, en la papelería La Española, que queda aquí diagonal a Canagua, aquí al colegio. ¿Qué vamos a hacer? Pues la señora nos la fotocopió, dijo que anillado y las fotocopias, todo valía 7.000 pesos. Entonces, pues para que por favor ustedes lo vayan adquiriendo para que lo lean. ¿Qué cosita? Entonces, para poder encargar el libro, usted no puede llamar porque el número que ellos tienen, pues no es para llamar, sino solo para escribir por WhatsApp. Entonces, usted escribe, buenas, ¿cómo están? Mi nombre es tal y tal, solicito el favor de encargar, de sacarme fotocopia del libro tal y tal, para grado sexto. ¿Cuándo puedo pasar por él? Porque ellos no tienen muchos libros así como listos, no. Van sacando de acuerdo a lo que encarguen. Entonces, por favor, hagan esa tareita. ¿Qué hay de nuevo con este trabajo? Ahorita les voy a especificar. Realmente hay unas condiciones con este trabajo de la obra literaria porque este trabajo no es para el 11 de agosto, el de la obra literaria no, es para otra fecha. O sea, este trabajo es para todo el periodo porque resulta que en este periodo vamos a enviar 2 guías por asignatura. Entonces, por ejemplo, esta es la primera guía de lengua castellana del tercer periodo, pero por ahí en un mes mandamos la segunda guía de lengua castellana del tercer periodo. O sea, ustedes van a tener 2 guías de cada asignatura en el periodo. ¿Listo? Porque los ciclos se hicieron más corticos. Entonces, por ejemplo, ahora mandamos esta guía y vemos 5 materias. En la siguiente vez son otras materias diferentes y en la siguiente vez, pues volvemos a ver las mismas materias que vimos al principio, pero pues es la segunda guía, lo que significa que estamos en el mismo periodo, por esto solamente vamos a trabajarlo una vez, o sea, no vamos a mandar 2 libros por periodo, sino este libro nomás. ¿Listo? Perfecto. Ahora vamos, en esta guía que vamos a descubrir, vamos a trabajar sobre el género literario narrativo. Hay muchos géneros literarios. La vez pasada vimos el género literario de la tradición oral, que es todo lo que tiene que ver con lo que se dice, lo que la gente cuenta y lo que se convierte en texto, que son mitos, que son leyendas, ¿sí? Ahora pues ya esto realmente existe en los textos. Los cuentos tienen una estructura, tienen unos elementos y tienen una clasificación. ¿Qué es un género narrativo? Pues es una expresión literaria que se caracteriza porque se relatan historias imaginarias o ficticias que constituyen una historia ajena a los sentimientos del autor. Aunque sea imaginaria, la historia siempre toma algunos modelos reales. O sea, usted cuando va leyendo un cuento, usted como que intenta pensar, uy, que eso realmente pasaría. O sea, ¡ah! ¿Qué tal que haya pasado en algún tiempo? ¿Sí? Porque de eso se trata, porque las personas que escriben cuentos, los autores, las personas que se ponen la camisa para eso, tratan de ser como muy claros con esta parte, ¿sí? Que a veces uno va escribiendo y de repente pone elementos de la realidad relacionados con elementos fantásticos. Bueno, el narrador de ese cuento es la persona que presenta la narración. Una pregunta. Sí, señora. La fecha de comprensión lectora toca enviarle el 1 de octubre. Mi amor, sí, ahorita les explico la actividad, sí, no es realmente el 11, no, sino el día. ¿Listo? Que dice en la actividad. Ahorita pasamos a eso y les explico bien, ¿listo? Bueno, perfecto. Bueno, resulta que el narrador es el encargado de dar a conocer pues todo ese mundo, ¿sí? Imaginario a la persona que lee, o sea, al lector, ¿sí? Entonces, ese mundo imaginario o todas esas acciones, pues, están realizadas por algunos personajes y que también tiene, los personajes se desenvuelven en un espacio determinado, en un tiempo determinado, bueno, ahí empieza uno a ver un poquito de los elementos del cuento. ¿Qué pasa? La diferencia fundamental entre el mundo real y el de la narración radica
en el hecho en que nuestro mundo es evidente, ¿no? Nosotros somos, o sea, todo lo podemos ver, lo podemos tocar, pero en la narración, toda la parte pues, el mundo de la narración es inventada, ¿no? Porque uno puede escribir cuentos de 1000 cosas y todo eso se lo puede inventar, o sea, tiene cabida para la imaginación, la creatividad de las personas que escriben cuentos, de los niños, de las personas, de los adultos, de los ancianos, de los adolescentes, de los jóvenes, bueno, de todas las personas que se atreven a escribir un cuento. ¿Qué pasa? Pues que en ese cuento, ellos que cuentan acontecimientos relacionados con personajes, relacionados con un lugar, relacionados con un tiempo específico. Bueno, ahí uno empieza, cuando va escribiendo un cuento, uno empieza como a definir todos esos detalles y sin querer los va mencionando, ¿sí? Bueno, prácticamente un cuento es como una narración corta que relata pues sucesos que le acontecen a ciertos personajes. Son personajes inventados, son personajes que no son de la vida real o pueden ser de la vida real, pero nosotros en ese cuento no vamos a decir, ay, sí, eso sí es verdad. No, realmente uno escribe un cuento con ficción y siendo, pues, entendiendo que puede ser creíble, pero realmente hay cosas que son imaginarias. Muchas cosas son imaginarias. Resulta que los cuentos tienen una estructura tradicional, que es como ese final feliz, ay, y vivieron felices para siempre, ¿sí? Ay, entonces la princesa fue salvada por el príncipe. Y la mamá encontró a su hija. Y la familia, que era muy humilde, encontró una caja de oro y salió de su pobreza. Bueno, cuentos con final feliz son los cuentos de estructura tradicional, pero pues muchos de esos cuentos que no tienen esa estructura tradicional y que tampoco empiezan con ese había una vez en un país muy lejano un maravilloso sapo. No, muchos cuentos no empiezan con ese había una vez, ¿sí? Ese tipo de cuentos pues es diferente y esos cuentos que no empiezan de esa manera, que no son tradicionales, pues terminan de una manera inesperada, el desenlace pues es algo bueno y como así, pero eso no tiene por qué terminar bien, si es que esto empezó como tan raro, ¿sí? Pero siguen siendo cuentos, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Les voy a explicar, les voy a enseñar, no sé si de pronto no conozcan unos tipos de cuentos que son diferentes a los que siempre vemos. Voy a aquí, espere que tengo un chat. Buenos días para todos. Bueno, ahora voy a darle la vuelta a esto. Dice así. Bueno, acá aparecen los elementos de los cuentos. ¿Cuáles son esos elementos? Los siguientes. El primero son los personajes. El segundo, el tiempo. Tercero, el espacio. Cuarto, el narrador. Y quinto, tema, trama y argumento. ¿Qué pasa con los personajes? Resulta que según su función en la narración o en el relato, los personajes pueden ser principal o principales, pueden ser dos, o secundarios. Entonces, por ejemplo, cuando mencionan mucho un personaje es porque quiere decir que es como el protagonista, decimos nosotras, como la novela. Ay, no, ella no se muere porque ella es la protagonista. Entonces, uno empieza a identificar diferente los personajes y su función. Pero también hay personajes según su naturaleza. Por ejemplo, pues podemos decir que el personaje que sea un árbol que habla, pues uno dice, pues, pues sí, existe, sí, pero la profesora está loca, porque un árbol cuando habla, sí, pero mi cuento puede tener un personaje real y a la vez imaginario, sí, o puede ser un niño, es real, pues es un niño y se llama Tomás, sí, pero puede aparecer un zombie. Uy, no, eso no existe. Puede aparecer un monstruo, el monstruo de polvo. ¡Ah! Bueno, no, pues qué cosa tan imaginaria. La profesora tiene muchísima imaginación. Bueno, eso es un personaje imaginario. Mi cuento puede tener diferentes tipos de personajes y no pasa nada. Lo importante es que yo le permita al lector identificarlos, o sea, yo escriba muy bien y los identifique y los describa para que la persona que está leyendo mi cuento entienda y diga, ay, sí, ve, qué bueno, listo, muy bien. También tiene un tiempo, pilas.
Acá dice, hay un tiempo interno y hay un tiempo externo. ¿Qué pasa con ese tiempo interno? Es como suceden las cosas. Entonces, primero fui a tal parte, después fui a la otra, como en el orden de los hechos, ¿sí? Ese día estaba lloviendo. Ah, qué bien. Esas cositas así que indican la parte, pues, relacionada con todo lo que tiene que ver de los sucesos. Cuando usted dice eso, un día estaba soleado. Esas cosas denotan tiempo, ¿sí? Tienen que ver con el tiempo. Pero también hay un tiempo externo que está relacionado con los momentos de la historia. Como así, por ejemplo, dice que en la década de la década del qué, o podemos decir, en el siglo XVIII, las mamás no dejaban salir a los hijos a jugar al parque porque había un señor que se lo robaba. ¿Cuál es el tiempo externo que especificamos ahí? Pues la década del año por allá en 1800, bueno, en el siglo 1700, o sea, lejísimos por allá, mejor dicho, nuestros ancestros, totalmente diferentes. ¿Qué más podemos ver ahí? Cuando mencionamos, por ejemplo, un año después, ¿sí? En nuestra misma historia, decimos un año después, la señorita se muda a su nuevo castillo, ella es muy feliz y su cabello es de color verde. Bueno, los cuentos que uno realmente hay muchísimos cuentos en la historia, hay muchísimos cuentos en Google, hay muchísimos cuentos en los libros y todos tienen una parte de tiempo. Básicamente el tiempo es muy fácil de determinar porque los cuentos a uno le indican, hay palabras claves, ¿listo? También tenemos el espacio, que es el lugar donde suceden los hechos. Entonces, por ejemplo, en Canadá sí especifica el país, sí especifica el lugar, sí especifica el sector de la casa, si especifica partes perfectamente, o sea, y indica exactamente, específicamente, o lugares de la ciudad, o lugares del bosque, bueno, eso también hace parte del espacio. Tenemos un narrador también. Nuestro narrador se puede clasificar según su participación o según su punto de vista. Por ejemplo, usted puede leer un cuento como si usted fuera la narradora, o sea, usted puede escribirlo, entonces, y yo estaba, bueno, podemos hacerlo así. Primero, él se encontraba en tal parte, mientras el buey llegó y se lo comió. Cuando hablamos, contamos la historia de otra persona, pues es un narrador externo, ¿sí? Yo estoy contando la historia de otra persona. Les sucedió a otros, a mí no, a otros sí. Y hay un narrador que es interno, que es cuando yo me meto en la historia, por decir. Entonces, fui a la cafetería y me compré una tacita de café para compartirlo con mi amigo el sastrecillo, por ejemplo. Me lo inventé. De repente el sastrecillo quiso invitar a un enano y yo quedé anonadada o anonadada. Bueno, depende si yo soy hombre o mujer, puedo escribir mi cuento, ¿sí? Me meto en la historia, pero de todas maneras sigo escribiendo en cuento. También hay de acuerdo al punto de vista. Entonces, por ejemplo, él lo puede contar yo, bueno, ahí es cuando se especifica más. Yo estaba en tal parte. En segunda persona. Ellos estaban en tal parte. Nosotros estábamos, porque son varias personas, ¿sí? Me meto, pero con otros. Yo no solamente, sino con otros. Y también puedo hablar, ella se encontraba en tal parte, él estaba ordeñando una vaca. O sea, hablo de otras personas sin necesidad de decir estoy en primera persona, en segunda persona, en tercera persona. Yo sé que ustedes conocen realmente esto, pero en la practicidad no dicen, voy a escribir un cuento en tercera persona. De pronto sí lo hagan, porque algunos son muy organizados en eso, pero otros no. Indirectamente estamos haciendo cuento, estamos haciendo narraciones sin decir en qué tipo de persona lo estamos escribiendo. Y está bien, no pasa nada. Lo importante es que quede perfectamente escrito, que quede bien redactado, que quede coherente y con cohesión. Ahora, la parte del tema hace
énfasis en la idea central del texto. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere dar a conocer ese cuento? No, pues el cuento quiere enseñarnos a no ser desobedientes, como por ejemplo en el cuento de Caperucita Roja. Caperucita Roja se quiso, o sea, ella no le obedeció a su mamá, se fue por otro camino. ¿Y qué le sucedió? Cantidad de cosas le sucedió a Caperucita Roja, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿qué quiero darle a conocer al lector? Entonces, no, yo quiero que los niños de sexto A, con este cuento que yo voy a escribir, aprendan a no ser perezosos y a hacer los trabajos a tiempo, por ejemplo. Entonces me escribo un cuento así bien chévere. Es como el tema, la idea central del texto. ¿Qué es la trama? Es como la secuencia de acciones. Debemos tener una secuencia de acciones clara. A veces el final está arriba, la parte del nudo o el desarrollo pues está en la mitad, y de pronto el inicio está en la parte final, puede pasar, pero tenemos que ser muy astutos para poder aprender a escribir esos cuentos. Normalmente nosotros lo escribimos primero el inicio, ¿cierto? O el comienzo, después el nudo, el desenlace, el nudo, o desarrollo, y finalmente pues el desenlace y la conclusión. No importa, esa es una estructura y está bien, solo que les cuento que hay unos cuentos que tienen un cambio de trama distinto, ¿sí? Y finalmente el argumento. ¿Qué pasa con el argumento? Pues es todo lo que se narra. Entonces, todas esas palabras que nosotros escribimos hacen parte del argumento. Lo que yo escribo, lo que yo argumento para que ese cuento quede realmente constituido, ¿sí? Es como todas las letras, todas las palabras, la composición de oraciones, de párrafos, eso hace parte del argumento. Ahora, denme un segundo porque tengo que rotarlo porque está torcido. Rotarlo. Ok. En esta parte, pues les explicaba esos elementos o esa estructura, ¿sí? Esa estructura que corresponde al inicio o al comienzo del cuento, pues es cuando se describe, no se nombra esa época, ese ambiente, los rasgos de los personajes, de los protagonistas, bueno, o de solo los protagonistas. No, y es que la princesa era gordita, ella era muy hermosa, era ondulada, vestía precioso, con unos vestidos preciosos, a ella le encantaba nadar. Bueno, uno empieza a describir los personajes principales en ese primer momento. Además de eso, se relata el primer hecho de la historia, ¿sí? ¿Qué pasa en el nudo o en el desarrollo? Pues es ahí cuando empieza como a dar pie, que todo se mueva, ¿sí? Que la historia se mueva, que haya como una cosita que uno diga, ay, que uno esté atento, ¿no? Ay, ¿qué pasará? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y en esa parte del cuento toman forma las acciones principales, entonces ahí es donde se sabe si alguien se va, alguien llora, la muerte de un personaje, o una desilusión de un personaje, la tristeza de un personaje, bueno, cosas que pasan realmente como el problema del cuento o lo que hace interesante al cuento. Y en la parte del desenlace, pues es como en qué concluyen esas acciones desarrolladas, ¿no? ¿Qué pasó con esa protagonista? ¿Qué pasó con esa princesa? ¿Qué pasó con esos personajes secundarios que aparecieron? ¿Qué le hicieron o qué ayudaron a hacer para que finalizara ese cuento? Aparte de eso, esa conclusión es como una conclusión y es un final, pero allí se restablece el orden de las cosas, o sea que allá llega el final feliz, o se alcanza lo deseado, pero lo que les decía, no todos los cuentos son así. Esta estructura es la estructura tradicional. Hay cuentos que no finalizan bien, o sea, ay, fueron felices por siempre. No, hay cuentos que no finalizan bien. Entonces, no tenemos por qué guiarnos a la hora de leer cuentos y a la hora de escribir cuentos por una misma estructura, porque siempre hay diferentes estructuras de los cuentos. Y resulta que también tenemos unas clases de cuentos. Estas son las clases que yo quiero que conozcan, porque resulta que hay una señora que es una investigadora que se llama Ana Pellegrín. Ella clasifica los cuentos según su tema y su estructura, y me pareció interesante enseñárselas a ustedes. Resulta que ella dice que los niños y las niñas tienen pues una manera de ver las cosas de una inocente y demasiado, son muy sensibles y a la vez son muy críticos. Entonces ella dice, no, acá los voy a clasificar en las siguientes categorías. ¿Qué son las categorías siguientes? Cuentos de fórmula, cuentos de hadas
cuentos maravillosos y cuentos de animales. Vamos a ver de qué se trata esas 4 grandes categorías de las que ella menciona. Los cuentos de fórmula, pues son cuentos muy reducidos, ¿sí? Se caracterizan por tener una estructura o fórmula muy precisa, son claros, y resulta que hay como una subcategoría de los cuentos de fórmula. Aparecen los cuentos mínimos. Los cuentos mínimos, pues son muy cortos y aparte de eso, tienen una fórmula que se centra en el personaje y su acción. Voy a presentarles un ejemplo ahora. Y ambos se enuncian en la primera frase, como si escribiéramos en la primera frase, en la primera línea, todo, ¿sí? Y la segunda frase cierra o hace una conclusión definitiva del relato. Por ejemplo, les voy a mostrar este cuento. Ah, pero debo darles compartir. Debo compartirles otra pestaña, pero bueno. Dame un segundo. Porque me salí completamente de la página. Bueno, acá yo creo que ustedes no están viendo, pero ya van a ver. Bueno, en este espacio que son los cuentos, este cuento mínimo se llama de la siguiente manera, cuento del gallo pelado, ¿sí? Se llama así. Entonces, empieza de la siguiente manera. ¿Quieres que te cuente el cuento del gallo pelado? Que nunca se acaba y ahora se ha acabado. Ya, eso es un cuento. Si quiere que se lo cuente, pues vuelvo y repito ese pedacito. ¿Les parece que es? Algunos son, ay no, qué pereza ese tipo de cuentos, pero, ay no, qué chévere ese tipo de cuentos, ¿sí? ¿Qué pasa con ese tipo de cuentos? Que yo tengo que volverlo a leer para poder comprender como el ejercicio. O decir, ay, pero ¿cómo así? Eso no dice nada. No, pues es el cuento del gallo pelado. ¿Y qué? No, pues si quiere que lo cuente, pues no, que ya acabó. ¿Y qué? Pues quiere que lo cuente otra vez. Ah, no, pues venga, se lo cuento otra vez. Sí, entonces se vuelven cuentos que son pegajosos y fáciles de aprender y hay cantidad de cuentos. Ahora les voy a presentar el siguiente. Les voy a presentar primero todo y luego sí los ejemplos. Luego aparece un cuento de nunca acabar. Esos cuentos de nunca acabar pues siempre inician de una manera general. Y esos cuentos, a pesar de eso, pues no importa cuál sea la respuesta, el contador siempre vuelve a empezar. Es como si fuera parecido a los cuentos mínimos, son parecidos, por eso son de fórmula. Ven que esos son de fórmula, pertenecen a la misma clasificación. Los cuentos acumulativos, pues se repite la fórmula, es como, ahorita les muestro, se repite y se repite y se repite, pero en cada párrafo va apareciendo una frase nueva, una frase nueva, una frase nueva. Y en algunos cuentos se inicia un proceso inverso o una especie de desenroscamiento. Entonces, por ejemplo, empieza grande y se empieza a quitar palabras al finalizar el cuento. Ahorita se los voy a presentar. Voy a presentarles este de una vez. No me da la opción de devolverme. No, me toca seguir y termino de clasificación y vamos a los ejemplos. Aparecen los cuentos de maravillosos, los que siempre vemos. Ay, sí, una princesa y ellos estaban en tal parte y son narraciones fantásticas, pero que recrean mundos llenos de fantasía y personajes encantados. Entonces ahí aparecen los héroes, aparece el villano, aparece la princesa, aparece alguien que le ayuda al héroe, aparece un traidor. Dime, Isa. Profe, una pregunta, si se acaba la reunión, ¿volvemos a entrar? Sí, mi amor. Ahora cuando se acabe, entramos inmediatamente porque ya aprendí que eso se queda grabando por ahí solito. ¿Listo? No necesito esperarlo. Y resulta que esos cuentos maravillosos también tienen ese y vivieron felices por siempre. Porque reina la felicidad, reina el triunfo, reina todo. O sea, aparece todo lo bueno, ¿sí? También están los cuentos de animales. Esos cuentos de animales pues son como animales que hablan. Aparece que ellos hablan, que ellos piensan, que ellos interactúan, que ellos mienten, que ellos engañan, como lo harían los seres humanos. Y
ellos pues tienen como un toquecito. Entonces, por ejemplo, el conejo es como con su picardía, o se ve que el zorro es astuto, o sea, se empiezan a dar algunos valores o cualidades precisas a los animales, pero entonces es mediante la escritura del cuento. Y dice que se hace semejanza a las fábulas, porque se personifica. ¿Qué es la personificación? Cuando yo le doy voz a un animalito, ¿sí? Una persona que no tiene voz, yo se la doy, eso es personificar. Entonces, esos cuentos tienen pues, a veces tienen algunos temas principales, pero no, a veces no, tienen tema principal, pero no tienen moraleja. A diferencia de las fábulas, que las fábulas sí tienen moraleja, ellas siempre dejan una enseñanza, los cuentos no. Vamos a ir a los ejemplos acá. Ah, ya se va a acabar la reunión. Si quieres, la acabo rápido y volvemos en un minutico. O sea, apenas lo que me demore yo entrando y volviendo. ¿Listo? Porque vamos a la otra parte. Y ya volvemos. Voy a finalizarla y volvemos.